hablarles sobre aprendiendo lo que es el arrepentimiento. Y quiero que pongan mucha atención, hermanos, porque este es un tema muy de suma importancia para Dios. Y debería serlo para usted y para mí si queremos tener una buena relación con Dios. Aprendiendo lo que es el arrepentimiento. En Mateo 9, versículo 13, dijo el Señor Jesucristo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, antes de que usted piense, oh sí, eso es para los que no son cristianos, yo soy cristiano, yo ya no estoy dentro de esa categoría de los pecadores. Bueno, ya no es un inconverso, ya no es un incrédulo, ya conoce a Cristo como Salvador, pero tengo noticias para usted: todos los días peca, todos los días pecamos, seguimos siendo pecadores y necesitamos seguir arrepintiéndonos. ¿Sí me está siguiendo? Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios no tolera el pecado, Dios no puede ver el pecado, Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, si usted y yo queremos la bendición de Dios y estar en comunión con Dios, necesitamos apartarnos lo más lejos posible del pecado. Y por eso el arrepentimiento es importante. Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Según como enseña la Biblia. ¿Cómo sucede? ¿Cómo toma lugar en la vida de una persona el arrepentimiento? ¿Cuáles son los resultados o los frutos del arrepentimiento? La Biblia habla de hacer frutos dignos del arrepentimiento. ¿Por qué debemos aprender estas cosas? ¿Qué importancia tiene el arrepentimiento en nuestra relación con Dios y con otros? Primero con Dios. La relación más importante que debe de cuidar el cristiano sobre todas las otras relaciones es su relación con Dios. Si estás bien con Dios, verdaderamente bien con Dios, vas a estar bien con tu prójimo, vas a estar bien con otros. Pero el arrepentimiento es algo que afecta también otras relaciones. El verdadero arrepentimiento o el falso arrepentimiento afecta otras relaciones. Porque todos ofendemos muchas veces, ¿no es cierto? Todos nos fallamos, pecamos unos contra otros. Primero pecamos contra Dios, pero también pecamos contra otros. Y entonces el arrepentimiento es importante si queremos reconciliación y restauración. Ese es otro tema, es que no voy a meter en eso. Pero déjeme decirle, todos queremos reconciliación y nos gusta el pensar en restaurar, una relación restaurada, un matrimonio restaurado, una vida restaurada. Pero para que todo eso tome lugar tiene que haber genuino arrepentimiento. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, entender lo que es el verdadero arrepentimiento es de suma importancia. Y en el pasaje que leímos en el capítulo 21 y versículo 28, retómelo, abra su Biblia otra vez, o no sé si lo pongan en las pantallas. Pero dijo el Señor: pero ¿qué os parece? Les da una parábola a los líderes religiosos espirituales del pueblo. Les dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, ¿cuál es la palabra? Arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. O sea, el que se arrepintió, el que dijo no, pero después se arrepintió y fue. Jesús le dijo: de cierto os digo, aquí les avienta la pedradota el Señor a los líderes espirituales del pueblo, les dice: de cierto os digo que los publicanos eran los que trabajaban para el gobierno colectando los impuestos del pueblo, y eran odiados por el pueblo porque estafaban al pueblo.
porque eran sobornados, porque agarraban mordida. ¿Sí me está siguiendo? Porque cobraban de más, explotaban a la gente, eran los más aborrecidos del pueblo, eran judíos, pero vendidos al gobierno romano. Y ellos se quedaban con su tajada y vivían muy bien explotando al pueblo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, les dice el Señor Jesucristo a los sacerdotes y fariseos, los líderes espirituales del pueblo, les dice, los publicanos y las rameras. Todos sabemos lo que es una ramera, ¿verdad? Dice, van delante de vosotros al reino de Dios. Ándale. Esos que tú aborreces tanto, que son tan viles, tan desgraciados, dirían, van a entrar al reino de Dios antes que ustedes. Las rameras, que la reputación que tienen, van delante de ustedes al reino de Dios antes que ustedes. Con razón, dice al final de nuestra lectura, que buscaban la oportunidad para echarle mano y matarlo. Porque no les gustaba lo que les decía, que les dijera la verdad. Porque les dijo esto, dice versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, Juan el Bautista predicándoles, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Hermanos, los líderes espirituales del pueblo fueron condenados por Jesús por no entender lo que significa el verdadero arrepentimiento. Agarre esto, por favor. Usted puede hacer, yo no conozco su corazón, yo no puedo ver su corazón. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Solamente Dios conoce el corazón. O podría haber alguien aquí esta mañana creyendo que ha sido perdonado y que va al cielo porque hizo su oración y pasó al frente y apuntaron su nombre y tarará, y terminar en el infierno por no comprender lo que significa el verdadero arrepentimiento, tal y como lo enseña la palabra de Dios. Entonces ponga mucha atención, porque podemos pensar que estamos bien, así como esos líderes espirituales del pueblo. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano que entraron a orar al templo? Y el publicano estaba de cara, no podía ni alzar su cabeza, pegándose en el pecho, no se sentía digno de alzar su cabeza. Lo único que decía era, Señor, sé propicio a mí pecador, ten misericordia de mí, Señor. Mientras que el fariseo decía, gracias, Señor, que no soy como los otros hombres, diezmo de todo lo que me das y esto y eso. Y dice, Cristo dijo que el publicano salió perdonado antes que el fariseo. Amén. No vaya a ser que por no entender este tema, este asunto, el significado del arrepentimiento, alguien se está engañando a sí mismo. O usted podría ser un cristiano sin la bendición de Dios, si no aprende cuáles son los resultados o los frutos del arrepentimiento según como lo espera Dios. No está lo que tú crees, está lo que Dios dice. No esto, pues yo creo que es así, pues yo creo que yo soy sincero. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que espera Dios? Eso es lo que debería de interesarnos con este tema. El arrepentimiento, la definición más simple, más sencilla de arrepentimiento es un volverse o dar la vuelta. En su significado más simple. Para que me entienda es, usted va en esta dirección, pero arrepentirse es cambiar de dirección, dar la vuelta. Y por eso muchas veces Dios dice en su palabra, volveos a mí, volveos. Y usted usa esa palabra. Porque esa es la definición más sencilla de arrepentirse.
No, no es pegarte en el pecho y sí, sentirte mal nada más. Sí, sí, hay algo de eso. Deberías de sentirte mal cuando pecas. Pero eso no es arrepentimiento, eso no es arrepentimiento, eso la religión le llama penitencia. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del rezo ese? Por mi culpa, por mi culpa. Eso no es arrepentimiento. Por lo menos no es arrepentimiento completo, bíblico, como lo enseña la Biblia. Entonces, el hecho de que te sientes mal, la cárcel está llena de gente arrepentida. ¿Sí me sigues? Sí, porque los cacharon, porque los alcanzó su pecado, porque los agarraron con las manos en la masa, porque ya los alcanzó, ya están pagando las consecuencias, por eso están arrepentidísimos. Pero realmente, ¿por qué es que muchos salen y vuelven a cometer los mismos crímenes? ¿Realmente estaban arrepentidos? Pues no sabemos nosotros el corazón, ¿no? Pero las obras, las acciones hablan muy fuerte, más fuerte que nuestras palabras muchas veces. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, hay dos palabras griegas en el idioma original para la palabra arrepentimiento o arrepentirse. Una es la palabra metanoeo. Metanoeo viene de dos palabras compuestas. Una palabra compuesta de dos palabras. Meta, que quiere decir después. También quiere decir cambio o cambiar. Y la palabra noeo, que quiere decir percibir o percepción. En otras palabras, un cambio de pensar, un cambio de mente. Entonces, si queremos pensar en arrepentimiento, es un cambio de pensar, un cambio de mente. También la palabra metamelomai, que viene también, es una palabra compuesta de dos. Meta, que ya vimos es después, o cambio, o cambiar. Y melomai, que es un pesar, un sentir de tristeza o lamento. Entonces, oiga bien, el arrepentimiento, entendemos por eso que el arrepentimiento envuelve un cambio de pensar. Envuelve un cambio de sentir. Y envuelve un cambio de dirección o voluntad. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Según el significado de las palabras. El arrepentimiento bíblico comienza con un cambio de mente, un cambio de pensar. Esto que estoy haciendo no es correcto, no le agrada a Dios, no es bueno. Antes decía, no tiene nada de malo, pero ahora entiendo, lo veo, no, esto no es correcto. Está mal. Cambio de mente. Un cambio de sentir, me siento mal, me siento culpable, me siento triste. Ahora, un juez, estaban enjuiciando a ese hombre que era un serial killer, un asesino serial, así se dice en español, bueno, que había matado a mucha gente, les había escondido sus cuerpos. Finalmente lo alcanzaron, dieron con él por el ADN y todo eso, y lo enjuiciaron. Las pruebas eran contundentes, innegables, y él confesó que lo había hecho. Entonces hay un juicio para determinar culpa. Y presentaron todas las evidencias y fue encontrado, hallado culpable. Y luego llegó el juicio de sentencia. El juicio de sentencia es cuando el juez ya va a dictar cuántos años le da en la cárcel, o si le da la pena de muerte o lo que sea, ¿no? Dependiendo de las leyes del Estado. Pero el juez deja que los familiares de las víctimas, todos se dirijan al acusado y le digan cómo se siente. Y agárrate, porque ahí pues las mamás, los hermanos, los familiares de la gente que mató, ahí se desahogan. Y el juez les da chance de que ellos hablen y les digan hasta de lo que se va a morir el hombre, o ¿verdad? Todo lo que me quitaste, me robaste de este ser querido, desgraciado, ojalá que te vayas al infierno, a saber qué dice la gente ahí. Pero el hombre tiene que estar callado, escuchando, y esta es la oportunidad de los familiares de dirigirse al acusado, que ya fue encontrado culpable, ya se hizo el juicio, ya se determinó que era culpable. Y también el juez le da la oportunidad, después de escuchar todo eso al acusado, tienes unas palabras que decir. Antes de que yo decida tu sentencia. Y el hombre estaba
ni una expresión de remordimiento, ni una palabra. Le digo, ¿no tienes ni unas palabras de perdón, de remordimiento, de algo para los familiares de tus víctimas? Y el juez dijo, wow. Dice, ¿qué persona tan miserable has de ser? No tienes sentimientos. Y le dio la pena máxima. Decía al principio que el arrepentimiento lógicamente va a afectar lo que piensa Dios de nosotros, nuestra relación con Dios primeramente y sobre todo, pero también afecta lo que otros piensan de nosotros, la opinión que otros tienen de nosotros. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos. Hay hijos que nunca perdonan a sus padres y óyeme bien, hijo, hay otro mensaje para eso, tú debes perdonar. No perdonamos por el bien del que te hizo el daño, perdonas por tu propio bien. Como cristiano debes de entender esto, es otro mensaje. Pero hay hijos que batallan mucho con perdonar a sus padres, porque sus padres nunca admitieron que hicieron algo malo. Nunca se les ve una onza de arrepentimiento. ¿Sí me estás siguiendo? Justifican sus acciones. Perdóneme por lo que voy a decir aquí. No quiero ofender a nadie. Pero padres divorciados que se divorciaron, deberían, si no lo has hecho, de pedirle perdón a tus hijos. Porque ellos no tenían la culpa de esa decisión. Amén. Y a lo mejor tienes todas tus mejores razones por las cuales tú lo hiciste. Y sí, Dios perdona. Y Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Pero tus hijos siempre van a ser afectados por esa decisión. Y por lo menos, en vez de justificarte, decirte que hiciste algo bueno, deberías de pedirle perdón a tus hijos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice eso? Porque las estadísticas no mienten. Que los hijos de padres divorciados son los más propensos a también divorciarse ellos o nunca casarse, por amargura y resentimiento que tienen por la relación fracasada de sus padres. Así es que a lo mejor ya le pediste perdón a Dios, qué bueno, porque el divorcio es pecado a propósito, pero Dios perdona. Gloria a Dios, que Dios es misericordioso. Pero el daño que se le hace a los hijos es muchas veces un daño irreparable. Afecta, definitivamente afecta. Y aunque ya estén grandes, les afecta. ¿Ya le pediste perdón a tus hijos? Porque muchas veces la relación nunca se arregla. Hay algo ahí, unas raíces de amargura ahí, por falta de arrepentimiento. ¿Sí o no? Mi padre se arrepintió, Dios lo perdonó, los cambios eran tan evidentes que Dios transformó su vida. Dios lo hizo un buen cristiano, un buen hombre. Muchas veces mi papá me pidió perdón a mí por las malas experiencias que nos hizo pasar de niños, porque mi papá tomaba. Mi papá llegaba borracho a casa y le llegó a pegar a mi mamá antes de ser salvo, ¿verdad? Y ya después de salvo, después de a veces escuchar una predicación, cosas así, él y yo platicábamos, salíamos a comer y me decía, hijo, perdóname, yo no sabía lo que estaba haciendo, estaba tan mal, perdóname. Y gracias a Dios que tuve esas conversaciones que ayudaron a sanar viejas heridas. ¿Sí me estás siguiendo? De la misma manera, mi otro hermano, mi hermano menor, que está allá en Hammond, Indiana, mi papá vivió conmigo aquí, estuvo aquí conmigo por muchos años. Aquí murió mi papá sirviendo al Señor. Vivió en mi casa por no sé ni cuántos años ya, como 10 años, ¿no? Algo así. Pero mi hermano no, mi hermano estuvo retirado. Y a veces escucho a mi hermano, aún en sus predicaciones lo escucho, como que trae ahí todavía resentimiento de experiencias que pasó.
Quizás porque mi papá nunca tuvo la oportunidad de platicar con él y decirle lo que me dijo a mí. ¿Sí me está siguiendo? Y hasta ahorita oigo cierto tono, ciertas palabras en mi hermano que digo, ahí anda mi hermano cargando con eso todavía. Es que el arrepentimiento, primeramente y sobre todo, es para tu relación con Dios, pero también con tus otras relaciones. Es importante el arrepentimiento. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Pero yo ya estoy arrepentido. No he llegado al final. Espera. El arrepentimiento es algo completo. O sea, va a llevar frutos. Va a llevar evidencias. No nomás está en que tú digas, no, pues es que yo me arrepentí en mi corazón. Ya Dios, ya estamos bien, sí, pero se ve, se nota un cambio, por lo menos un cambio de actitud, por lo menos más humildad se ve. O se ve arrogancia, se ve defendiendo, justificando que tuviste tu razón. Muchas veces la gente no perdona porque no están convencidos de que tú estás arrepentido. Cierto. ¿Aló? Dios conoce mi corazón. Entonces no te importa reparar las relaciones que has dañado. Muchos se van a la tumba sin nunca reparar relaciones que debieron haber reparado. Y al final quieren hablar con fulano, con sultano, porque quieren arreglar algo que nunca arreglaron. Cuando ya es bien tarde. O muchos quieren hasta aventarse a la tumba gritando y llorando detrás de una mamá, de un hermano, porque nunca arreglaron cosas que debieron haber arreglado. Y ya que están muertos, entonces ya quisieran haber arreglado esas cosas. ¿Sí o no? El arrepentimiento es importante. Con razón dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, él se aparta, está diciendo de que tu arrepentimiento fue genuino. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hasta Dios espera un cambio. No nada más que confieses, sí, ahí comienza. Pero Dios espera, ok, si realmente te arrepentiste, te vas a apartar de eso, va a haber un cambio en ti. Amén. Dios sabe si estamos arrepentidos o no. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y 2 versículos después dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Ándale. Y su palabra no está en nosotros. Te estás engañando a ti mismo y hasta estás ofendiendo a Dios cuando dices, yo estoy bien. Y realmente no lo estás. ¿Estás de acuerdo, hermano? Hay gente que saben que han hecho mal, se lamentan haber pecado, sienten remordimiento o tristeza por sus acciones y condiciones pecaminosas, pero no hay cambio de dirección. No hay cambio de comportamiento, o sea, no se ven evidencias de arrepentimiento, ni siquiera remordimiento, como ese serial killer, que el juez le dice, qué tan miserable persona es de ser. ¿No sientes nada de remordimiento? Necesitamos aprender lo que es el arrepentimiento, según como Dios espera que nos arrepintamos. Segunda de Pedro 3:9 dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento.
El arrepentimiento podría ser la diferencia entre salvación y condenación. La diferencia entre estar en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Entre estar en comunión con Dios o fuera de la comunión con Dios. Primera de Juan 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén, hermanos. Déjenme leerlo todo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, déjeme decirle, si no hay verdadero arrepentimiento, todavía anda en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, cuando hay verdadero arrepentimiento, no solamente Dios te perdona y te limpia y estás en comunión con Él, sino que hasta dice, vas a arreglar lo que tienes que arreglar con aquellos que ofendiste, con otros también vas a estar bien. Se va a reparar esa relación. Amén. Amén. Romanos 2, 5 y 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por tu corazón no, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras, se está juntando el castigo de Dios sobre ti. ¿Cierto? Se está acumulando. Y cuando te alcance, ¡bum!, te va a caer y va a ser feo. Yes. Va a ser feo. Cada día que no nos arrepentimos, se está acumulando y acumulando el juicio y la ira de Dios. Pastor, eso también para el creyente, sí, cómo no. La Biblia dice que a sus hijos, porque los ama, los disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí, Amén. también Dios trata con sus hijos. ¿Sí o no? Entonces, este asunto de cada día que pasa sin arrepentirnos de algún pecado, de algún defecto, de algún mal hábito, de alguna mala costumbre, como quieras llamarle, estás atesorando ira. ¿Realmente quieres estar atesorando la ira de Dios? El predicador que les he estado platicando, ojalá que puedas venir el miércoles, pero quiero terminar este miércoles, no, para el próximo, este miércoles quiero terminar esa enseñanza que estoy dando de las dos cosas que todos queremos de Dios, gracia y misericordia, pero que no estamos dispuestos a dar. Pero he estado refiriéndome a ese predicador que cayó en pecado. Y hasta la cárcel lo van a meter lo más posible. O sea, perdió su ministerio, lo más seguro es que perdió su familia, perdió el respeto de un montón de gente, va hasta perder su libertad. ¿Cuánto tiempo se esperó ese hombre para confesar lo que tenía que confesar? Y cada día que te tardas, más está haciendo la ira, la bola de nieve grandota que te va a arrollar cuando te caiga encima. Y puedes perder muchas cosas que si simplemente te arrepintieras y confesaras eso que está mal en tu vida. Amén, hermanos. 3 cosas y termino. Número 1, el inicio del arrepentimiento. ¿Cómo inicia el arrepentimiento? Comienza con escuchar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te puede librar del pecado que te tiene esclavizado. Ahí comienza el arrepentimiento, con escuchar la verdad de la palabra de Dios. No puede haber verdadero arrepentimiento de pecado sin la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13, mire ahí lo que dice. Primera de Tesalonicenses 2:13. Ay, ya quiero que se acabe este calor. Porque muchos están durmiéndose, hermanos. Primero porque se desvelan. Se quedan tarde viendo el teléfono, viendo YouTube, viendo Facebook, lo que sea. Y ahí vienes a estarte durmiendo en la iglesia. Vergüenza para ti.
deberías de tomarte un double espresso, un triple espresso, ¿verdad? Hay unos chicles que se llaman, ¿cómo se llaman? Rev, algo así, como acelerado. Y esos chicles sí se valen traerlos a la iglesia, no se puede hacer chicle, hacer bombas, pero tienen cafeína y no sé qué más traen ahí que te ponen así, pero para despertarte un poco. Pero no deberías venir a la iglesia a dormirte. Eso es falta de respeto a la predicación de la palabra de Dios. Y vas a salir igual que como entraste. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:13. Ya viene el coffee shop. Aquí vamos a vender el expreso. Cuando ya esté el coffee shop, hasta les vamos a dar un pase para que salgan del servicio y antes de comenzar se echen un double shot y ya vengan a sentarse aquí y estén alertas. Primera de Tesalonicenses 2:13, ¿ya lo encontró? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso es importante venir a la iglesia a poner atención, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que quede desnuda ante su presencia. Pero necesitas poner atención a él. Y actúa en ti para llevarte a entender ¿qué? Lo que está mal en tu vida. La palabra nos pone frente a frente con la verdad de que tendremos que dar cuentas a Dios por nuestros pecados. Hechos 2:14. Hechos 2, versículo 14. El día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para y dice, Pedro poniéndose en pie, versículo 14, con los 11. Yo creo que Pedro no era el único predicando, eran los 11, los 11 apóstoles predicando. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y empieza a predicar, les da un gran sermón y luego llega al versículo 37 y dice la Biblia, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense que dice los que recibieron. Quiere decir que muchos no la recibieron. Oímos de los 3,000 y nos asombramos de que 3,000 hayan recibido. Pero ¿cuántos más no la recibirían? ¿Verdad? Dice Romanos 2:4, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, la palabra de Dios nos dice lo bueno que es Dios con nosotros, lo misericordioso que es Dios con nosotros, lo paciente que es Dios con nosotros, y a pesar de lo que somos, aún así nos bendice, nos da vida, nos da el pan de cada día, nos permite un techo sobre nuestras cabezas, no nos falta nada, nos da salud. ¡Qué bueno es Dios! ¿Saben lo que está haciendo Dios? Con su benignidad te está guiando a que te des cuenta de que necesitas arrepentirte.
no con un martillo sobre la cabeza acusándote, sino dejándote ver, te amo, yo no quiero que te vayas al infierno, yo no quiero castigarte, yo quiero bendecirte aún más, arrepiéntete, hijo. Entonces dice, ignoras que su benignidad, su paciencia, longanimidad te guía al arrepentimiento. ¿Cómo es que te guía al arrepentimiento Dios? A través de la predicación de su palabra. El conocimiento de la verdad. El inicio del arrepentimiento comienza, oiga bien, con mi reacción, con mi respuesta, con mi decisión a la declaración de la verdad. Mire, 2 de Crónicas 36, Antiguo Testamento. 2 de Crónicas 36. Búsquelo. 2 de 36. 2 de Crónicas, perdón, capítulo 36, versículo 11. 2 de Crónicas 36, 11. Dice, 11 y 12. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló, oiga bien esto, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Muchos dicen, pues yo no me voy a humillar delante de Alfredo Gómez. Ay. Yo no voy a pasar ahí al altar porque él, ¿quién es? ¿No has entendido, hermano? No te estoy diciendo mis palabras. No estoy hablando de mi parte, te estoy tratando de predicar la palabra de Dios. Aquí dice que no se humilló delante del profeta Jeremías, pero Jeremías nada más le estaba hablando de parte de Jehová. Realmente no se quiso humillar delante de Dios. Es que yo no quiero darle la satisfacción a ese pastor que vea que yo estaba mal. Ok, pues quédate pues con tu corazón no arrepentido. Quédate con ese orgullo. Piensas que yo soy el problema. Piensas que estás admitiendo debilidad o algo al inclinar tu rostro, al pasar al frente, al pedir perdón. A mí no me tienes que pedir perdón, yo no tengo nada que perdonarte. Dios es el que necesitas arreglar algo con él. Y si realmente cuando alguien está arrepentido no te importa quién te va a ver, lo que quieres es arreglar lo que tienes que arreglar con Dios. Y Dios te está hablando y te está diciendo, yo miro tu pecado, arrepiéntete. Pero dice aquí, dice enseguida, en el versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones, incontaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. No nada más el rey no se quería arrepentir, todo el pueblo, los líderes espirituales estaban igual de mal y no se querían arrepentir. Y mira lo que dice la Biblia en el versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Saben lo que yo soy, mi hermano? Nada más soy un mensajero. Un pastor decía, no te enojes conmigo, yo nada más soy el mensajero. Amén. ¿Se acuerdan? Antes de que hubiera internet, antes de que hubiera teléfonos, ¿se acuerdan de los telegramas? Los jóvenes no saben qué es eso, ¿verdad? El telegrama era un mensaje que llegaba rápido. Ibas a una oficina y pagabas un dinero y lo ponían y el telegrama llegaba así por manera electrónica, imprimía otro papelito y llegaba al siguiente día a la casa de la persona. Y muchas veces un telegrama era para llevar malas noticias, tristemente. Para eso era un telegrama. Acaba de morir tu papá, tu mamá, lo que sea. No tenía teléfono. La gente antes mucha gente no tenía teléfono. Entonces se comunicaba, se mandaba telegrama. Y iba el mensajero con el telegrama para decirle que su carnal o su papá o su mamá acababa de morir. Y abría el telegrama a la señora o el señor. ¿Se imagina que se enojara y le metiera un balazo al mensajero por traer el telegrama con las malas noticias? Y él nomás es el mensajero. ¿Por qué te vas a enojar con el que lleva el mensaje?
Pero se sorprenderá. ¿Cuántos? Aún en la Biblia dice que algunos mataban al mensajero que les llegaban las malas noticias. ¿Sí o no? Cuando llegó uno a traer las malas noticias a David de que Saúl había muerto, lo mataron. Digo, pues el mensajero nomás venía a avisarle. Hermano, yo nada más vengo a avisarle lo que dice Dios. No se enojen conmigo, soy el mensajero. Mi trabajo es darle el mensaje de lo que dice la palabra de Dios. Pero muchos se enojan con el mensajero. Muchos piensan que el mensajero es con quien hay que arreglar las cosas. No, es con Dios. Amén. Dice que Dios les mandó por medio de sus mensajeros porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Hermano, el hecho de que el predicador te dice que estás mal y que necesitas arrepentirte es porque Dios tiene misericordia de ti, no quiere castigarte, no quiere caerte encima, quiere bendecirte, quiere llevarte al arrepentimiento. No te enojes. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y qué tristes palabras, qué tristes palabras. Y no hubo ya remedio. Palabra de Dios. Es cierto que Dios es paciente. Es cierto que Dios, su longanimidad, no la conocemos. ¿Qué tanto espera Dios? Pero hay ciertamente para cada persona un tiempo. Se lo garantizo. Hay un tiempo cuando dice, ya no hay remedio para esta persona. Regreso a Romanos 2:4 y voy a terminar ahí porque ya no voy a alcanzar el resto del mensaje. Yo creo que ya dije suficiente. Romanos 2, versículo 4. ¿Ya lo encontró? Quiero que lo encuentre para que lo lea. Es palabra de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este es el error que muchos cometen. No pierdas su lugar. No pierdas tu lugar. El error que muchos cometemos es pensar, como no me ha caído un rayo todavía, como no ha pasado nada, y ya pasó tantos meses, tantos años. Yo creo que a Dios ya se le olvidó. Yo creo que ya me salí con la mía. Yo creo que ya no va a haber consecuencias. Ese es un error fatal. ¿Alguien aquí realmente cree que a Dios se le olvidan las cosas? Ahora, es cierto que Dios dice, no me acordaré más de vuestros pecados. Esa es una decisión de no estarse acordando. ¿Sí me está siguiendo? Hay una diferencia entre que se te olvidó algo a que decides no acordarte. ¿Estás de acuerdo conmigo? Algunos dicen, es que no puedo olvidarme lo que me hicieron. Nadie te está diciendo que te olvides. Lo que la Biblia nos amonesta cuando vamos a perdonar es que decidas no seguir recordando eso que te hicieron. Porque no vas a ser feliz, no vas a tener gozo, vas a hacerte mucho daño a ti y a aquellos que están a tu alrededor. La amargura hace mucho daño. ¿Sí o no? Qué bueno que Dios dice, no me acordaré más de vuestros pecados. Qué bueno que Dios decide no estarse acordando de todas las veces que le fallamos, hermano. Esa es la maravilla del perdón de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿alguien aquí cree que se le olvidan las cosas a Dios? Si a nosotros no se nos pueden olvidar, ¿usted cree que a Dios se le olvidan las cosas? Y el peor error que puedes cometer es pensar
que como Dios no te ha caído encima, como no te ha alcanzado tu pecado, que ya no te va a pasar nada. La Biblia dice, nadie tienta a Dios que le fue bien. Dios no puede ser burlado. ¿Sí o no? Dice ahí, le dije que no perdiera su lugar. Pero por tu dureza, versículo 5, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Habrá alguien aquí con un corazón endurecido, indispuesto a arrepentirse? Que estás atesorando la ira de Dios. Quizás al punto de que Dios llegue a decir de ti, ya no hubo remedio. Cuando Dios dijo eso de su pueblo, ya tenía listo a Babilonia para que viniera, invadiera. Mataron, hicieron una matanza increíble a los hijos pequeños, a los jóvenes, los hicieron eunucos, se los llevaron de esclavos a servir al rey de Babilonia. Al rey Sedequías mataron a sus hijos en presencia de él y le sacaron los ojos después. Dios no hizo eso, Dios lo entregó en manos de sus enemigos. ¿Se acuerdan cuando Dios le dio a escoger a David qué castigo quería? Y le dijo, ya se me olvida, ¿verdad? Pero le dijo 3 meses de peste destructiva, o qué tanto, 3 días de peste destructiva, o 3 meses en manos de tus enemigos. Dijo, no, prefiero yo caiga en manos de Dios, preferible que en manos de mis enemigos. ¿Se acuerdan? Dios tiene sus maneras. Dios no tiene que levantar ni un dedo muchas veces. Él simplemente, ¿sabe lo que hace? Quita su protección de ti. Y dice, ya no hay remedio para él. ¿Se acuerdan con Pedrito? ¿Se acuerdan? Tan orgulloso de sí mismo. Decía, aunque todos te negaren, yo nunca te voy a negar. ¿Qué le dijo Jesús? El diablo te ha pedido para darte una zarandeada. Y voy a rogar por ti, que tu fe no te falte. En otras palabras, le voy a dar permiso al diablo que te dé una buena zarandeada. Porque obviamente no quieres entender por las buenas. El diablo te tiene que dar una zarandeada. ¿Se acuerdan lo que Dios le permitió al diablo hacer con Job? ¿Se acuerda, hermano? El diablo no puede levantar un dedo sin que Dios le dé permiso, pero Dios le dio permiso al diablo de quitarle todo lo que tenía Job, hasta sus hijos, su salud, todo, en 2 días. Y eso que Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué merecemos usted y yo? Que muchas veces andamos jugando con el pecado. Pero por tu corazón endurecido y no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, el justo juicio de Dios. Hermano, hermana, no he terminado el mensaje. Primeramente Dios me da la oportunidad de continuarlo. Pero ya con esto yo creo que es suficiente para mí, para usted debería de ser. Porque todos aquí tenemos algo de que arrepentirnos. Si alguien dice, yo bien, no he pecado, te estás engañando a ti mismo. Y estás diciendo que él es mentiroso, que tú estás bien. El piano va a empezar a tocar. ¿Qué necesitas arreglar el día de hoy, hermano? No vaya a ser que por tu corazón endurecido y no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira y el juicio.